Saludos, bienvenidos de nuevo a la redacción de Discovery de Salud. Hoy está con nosotros el doctor Alberto Martí Bosch. Él se define como médico de barrio, lleva 38 años en la práctica de la medicina, de los cuales los últimos aproximadamente 32 se dedicó a la práctica de lo que se denomina medicina natural o terapias complementarias, pero no sin antes tener experiencias tan ricas profesionalmente como su paso por el mundo de la oncología infantil. Está con nosotros para comentar los ataques que está sufriendo globalmente el mundo de las terapias naturales, pero muy concretamente lo que está sufriendo el acoso al que está siendo sometido por algunos medios de comunicación. Doctor, saludos. Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿A qué atribuye los ataques que está sufriendo la medicina natural, doctor? Ahora cada vez hay más médicos interesados en este sector. Ya estamos rondando, creo que son cerca entre 10 y 15.000 médicos que llaman la atención por qué la clase médica está basculando hacia este sentido. Pues porque está viendo que hay unos sistemas de tratar las enfermedades que no ofrecen tanta iatrogenia ni tantos efectos secundarios y dan más calidad de vida. Claro, automáticamente esto ha generado un conflicto, porque claro, ahí estamos un conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses es si lo natural o lo sintético, y ese es el choque de trenes. Los que abogan por los medicamentos sintéticos o copias y por los que abogamos por un tratamiento natural de plantas o de, digamos, y además buscando siempre rutas metabólicas. Ir a tratar más el origen de la enfermedad que la enfermedad en sí, y claro, esto ha generado, pues lo que digo yo, un conflicto de intereses. Y ese es un poco el problema. El ataque que tenemos hoy en día es que si fuéramos 2 o 3 o 4 no pasaba nada, pero si somos 10, 15.000 médicos ya pasa. ¿Por qué le han elegido a usted, una buena parte de los medios, como chivo expiatorio de toda esta guerra? No entiendo. ¿Por qué esa fijación hacia mi persona? No lo he entendido nunca. ¿Quién decide que tengo que ser yo pues un cabeza de la medicina natural? Pues no sé quién lo decide. Bien, que dicen que hay un libro que lo escribió John Kennedy O'Toole, que es La conjura de los necios. Y creo que en las primeras páginas del libro pone: cuando una persona destaca, le reconoceréis porque todos los necios se conjuran contra él. De usted se han dicho barbaridades. Se ha llegado a decir que usted mata a los pacientes al negarles el tratamiento. No, se ha dicho que es que yo les hago abandonar la quimioterapia, que mueren porque yo, cosa que nunca he hecho. Si todo lo que he hecho ha sido tratamientos complementarios. ¿Cómo conseguir que funcione mejor y cómo conseguir que no haga daño? Nada más. Y es más, la reacción de los pacientes es: ¿dónde firmamos cartas de apoyo? Porque lo que se está diciendo en prensa no corresponde a la realidad. Y están llamando y viniendo a la consulta a dar firmas voluntariamente, porque lo que se dice en prensa es totalmente falso. Entonces, es un ataque personal gratuito de difamación y de injurias que no tiene ningún sentido. ¿Ha sufrido escraches? Sí, también. Pero es de aquellas cosas, hay que tener santa paciencia y aguantar. Claro, dices, ¿yo a quién le he hecho daño? Porque yo sepa, los pacientes, si cada vez hay más pacientes y es por el boca a boca, no es porque lo hacemos mal. ¿Que estoy utilizando remedios homeopáticos? Bien, es cierto. Pero bueno, yo aprendí la homeopatía a Francia y también la he aprendido aquí en España. Y aquí en España me han enseñado catedráticos franceses, como en este caso, pues tengo el honor de haber dicho que yo me enseñó el doctor Denis Demarc, que fue catedrático de homeopatía en la Facultad de Medicina de Burdeos. Estamos con Saint-Jean, estamos con Claude Binet, o sea, hemos estado con gente muy, muy seria. En toda Europa hay cátedras de homeopatía en las facultades de medicina desde hace 100 años. Cátedras de homeopatía en las facultades de veterinaria y farmacia. Hay trabajos, hay metaanálisis. Lo que se está diciendo aquí sobre la homeopatía, es que no se conocen rutas metabólicas. Desde el punto de vista farmacológico, pues posiblemente que no, porque no es un medicamento que además es medicamento por la ley europea, pues eso se vende solo en farmacia, si no se vendería pues en herbolarios, no, se vende en farmacia porque por la ley europea es reconocido como medicamento. Muchos estamentos públicos cubren, en Francia lo cubre la Seguridad Social, en Alemania igual. Es decir, que estamos hablando de que es un ataque gratuito también hacia la homeopatía, que si no se comprende cómo funciona, pues también reconocemos que hay cantidad de fármacos que están en el mercado de síntesis que no se conocen sus rutas metabólicas, pero no por ello se dejan de usar porque conocemos sus efectos terapéuticos. Si el efecto es bueno y la iatrogenia es mínima, porque siempre hay que valorar beneficio e inconveniente. La ventaja de la quimioterapia, de la homeopatía, es que no ofrece iatrogenia, o es que a veces falla. Ya, como
falla todo, nada es una panacea, nada es el 100%, son remedios complementarios. Ya una vez hice una ponencia en la Universidad, creo que fue Francisco de Vitoria, hicimos una ponencia donde hablábamos de la opción de que en las rutas metabólicas hace falta un principio activo, pero ese principio activo no funciona si no hay catalizadores. Y que en el mundo de los catalizadores hay catalizadores enzimáticos y los no enzimáticos. Enzimático, aquel catalizador que participa de la reacción y se consume. No enzimático, aquel que no participa pero no se consume pero la provoca. Que entonces ves que son los catalizadores no enzimáticos, actúan por presencia en dosis infinitesimales. Fíjate que el remedio homeopático podría encajar en ese sentido. ¿Ves? Lo que ocurre es que no se permite que se haga investigación clínica en ese sentido. Claro, si no se permite, no la hay. Pero no quiere decir que no sea un campo abierto a la investigación. Lo que resulta una paradoja es que si un paciente, por abandonar el tratamiento convencional y utilizar la medicina natural, o simplemente compaginando las dos, fallece, puede ser portada en casi todos los periódicos de este país y si no del mundo. Y en cambio hay más de 100.000 personas anualmente que mueren siguiendo los tratamientos convencionales. Bueno, porque es una consigna. Estamos hablando de la consigna de difamar gratuitamente un sistema, por la razón que sea. ¿Ves, por ejemplo, que mueren niños de meningitis en un hospital con tratamiento, digamos, entre comillas, hospitalario? Pues sí. Porque nada es el 100%. No pasa nada. O es que se ha muerto un niño que tomaba homeopatía, un pollo. Bueno, es que también han muerto niños que no tomaban homeopatía. O sea, es que hay un doble rasero. Parece que hay que armar un pollo siempre porque es que se ha fallecido una persona porque tomaba homeopatía. Bueno, pues que tomando fármacos convencionales también fallecen las gentes. Y lo que decimos, ¿ves? Hoy en día en España pues mueren 110.000 pacientes al año de cáncer. Que es algo que tenemos que ver qué estamos haciendo desde el punto de vista preventivo y qué estamos haciendo desde el punto de vista sanitario, cuando vemos que en el 2010 1 de cada 10 españoles tenía cáncer, en el 2014 son datos creo que eran del IMO, pues que luego había pues 1 de cada 6, 2015 1 de cada 3. Cada 3 ya vamos caminito de 1 de cada 2. ¿Ves? Yo ahora estoy viendo cosas que en 30 años no he visto. Que me viene a la consulta el padre con 50 años, cáncer de próstata, la madre con 47 años, cáncer de mama, la hija con 20 años, leucemia, y el hijo con 18, linfoma. Los 4 a la vez en una casa. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué está pasando? O sea, es algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, ves, fíjate que con unas iatrogenias tremendas. Pensamos que cuanto más agresivo sea el fármaco, mejor. ¿O no? ¿Ves? A mí me enseñaron que en farmacología existe la dosis eficaz, la dosis tóxica y la dosis letal. Y siempre me decía que nos hemos de mover en la dosis eficaz, no en la dosis tóxica. Entonces estamos incluso rayando muchas veces dosis tóxicas o sobretóxicas, acercándonos mucho a la letal, llevando al paciente al límite. O sea, es como si estamos analizando cosas y dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Quizás porque hago esas reflexiones, o quizás porque tengo opiniones que pueden incomodar a determinado sector, soy atacado, posiblemente sí. Pero yo no busco esa intención, yo no busco enfrentarme a nadie ni nada, sino reflexionar qué está pasando. Precisamente un estudio del British Medical Journal comentaba que sobre 3.000 tratamientos solo un 11% habían demostrado una eficacia real. Sí, esto lo vemos. O sea, fíjate que una de mis preguntas cuando yo estaba en el hospital es ¿cómo es posible que si yo tengo un buen diagnóstico y le pongo un tratamiento correcto, el paciente no responda bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué si tengo un buen diagnóstico y tengo un buen tratamiento? Porque a la hora de pensar, vale, hay una disputa entre un alcaloide natural, un alcaloide sintético, un flavonoide natural, un flavonoide sintético. Es una pugna de intereses, vale. Pero lo que interesa es que, si no tengo que dar al paciente un flavonoide, pues se lo doy. Y tiene que funcionar. Porque tiene un efecto vasodilatador y no responde. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Cuando entonces empiezas a entroncar con los estudios alemanes de Rekebeck, que Rekebeck empieza a hablar de la homotoxicología. Tirando de Rekebeck y de Clausen llego a Pissinger. Pissinger nos hace entender que hay una interfase ácida entre el capilar y la célula. Si nosotros no corregimos esa interfase ácida, resulta que el fármaco que va, puede ser natural de planta, puede ser sintético, si va del digestivo a la sangre y de la sangre tiene que llegar a la célula, algo pasa entre medio que no llega.
Es que no llega porque la interfase ácida lo impide. Entonces, si nosotros no alcalinizamos al paciente, si nosotros no depuramos al paciente, si nosotros no limpiamos el espacio intersticial, no va a haber respuesta. ¿Qué hacemos? Limpiamos. Al limpiar, el fármaco funciona. Por lo tanto, estamos complementando. ¿Ves? Es como si yo tengo, lo explico también en muchas ocasiones, yo tengo un campo lleno de zarzales y matorrales. Ese campo lleno de zarzales y matorrales, pues vale, yo le echo trigo entre los zarzales y los matorrales, no tendré cosecha. Ahora bien, si yo limpio el terreno, quito todos los zarzales y los matorrales, remuevo la tierra, el oxígeno y el abono, vitaminas, minerales, oligoelementos, paso el arado y siembro, tendré cosecha, cosecharé salud. ¿Ves? Algo tan simple, parece que levantan pollas. ¿Ves? Fijaros que nosotros tenemos un conflicto a nivel interno. Nuestras células para vivir tienen que recibir oxígeno, azúcares, grasas, proteínas, minerales. Si nosotros no nutrimos a la célula, ella muere. Pero si la nutrimos, ella genera residuos. ¿Ves? Es como nosotros. Si comemos, vamos a obrar de vientre, y si bebemos, vamos a hacer el pis, vamos a orinar. Y a nadie le extraña, ni nadie se altera. ¿Ves? Fíjate que la célula es lo mismo. Yo le envío oxígeno y me devuelve carbónico, le envío grasas y me devuelve colesterol, le envío proteínas y me devuelve urea. Químicamente, ¿qué son? Ácido carbónico, ácidos grasos y ácido úrico. Si por la razón que sea el volumen de ácidos residuales que genera el metabolismo celular supera la capacidad de eliminación, es decir, que pulmón, hígado y riñón no eliminan los ácidos correspondientes, el pulmón elimina el ácido carbónico, el hígado los ácidos grasos de desecho o colesterol y el riñón el ácido úrico, esto se acumula en el cuerpo. En cuanto se acumula, el cuerpo se acidifica. En cuanto se acidifica, empiezan a haber problemas. ¿Ves? Química elemental. Los ácidos rechazan el oxígeno. Los alcalinos atraen el oxígeno. Si entre el capilar de célula, el agua, el entorno, ¿ves? Siempre se nos dice el 70% del cuerpo es agua y el 70% del cuerpo es agua. Pero cuando en la Facultad de Medicina se nos enseña que hemos de preocuparnos de que el agua del espacio intersticial nunca se contamine, nunca nos lo enseñan. No nos hacen pensar, ni nosotros como médicos decimos al paciente, tiene que cuidar usted la calidad del agua interna. No es lo mismo que el agua de sus células, el agua que rodea sus células, lo que hoy se llama epigenética, que es el entorno celular. Si está limpio, la célula vivirá bien. Si la célula está rodeada de aguas fecales, porque podríamos llamar aguas fecales, puesto que el carbónico, el colesterol y el ácido úrico son excrementos de la célula. Si la célula no drenamos esos ácidos, y en la interfase se van quedando, al final la célula vive rodeada de sus propios excrementos, vive rodeada de aguas fecales. ¿Nos va a extrañar que esa célula enferme? ¿Nos va a extrañar que esa célula no reciba oxígeno y comida suficiente? ¿Nos va a extrañar que esa persona esté cansada y agotada porque a sus células no les llega oxígeno ni comida? No nos hacen pensar así. No nos hacen ni ver ni entender la enfermedad así. Por lo tanto, el cáncer podría ser una especie de escape, de supervivencia, de multiplicación para contrarrestar esa hipoxia causada por las aguas fecales de las que nos habla. En cierto modo, sí. Esto ya lo demostró Otto Warburg, otro personaje del cual no se habla. Otto Warburg presenta un trabajo en el cual demuestra, por lo tanto, si demuestra, ya está demostrado, demuestra que todos los cánceres son causa de la misma base, acidosis e hipoxia. Realmente lo que descubre Otto Warburg es que las células cancerosas son células anaeróbicas. Esa es la mutación. ¿Ves? Llega un momento que la interfase entre el capilar y la célula es tan ácido que no llega oxígeno. Si a una célula no le llega oxígeno, no llega comida, pues tiene dos opciones. Una opción es morir. ¿Ves? ¿Qué es lo que nos lleva a enfermar? Lo dice Mencken, lo dice Barudi. Barudi ya nos dice, alcalinízate o muere. Mencken nos dice que la lucha de la vida es contra la retención de ácidos. Cuando retenimos ácidos empezamos a enfermar. ¿Ves? Estos autores no se comentan, no se estudian, no se habla de ellos. ¿Ves? Fíjate que es la realidad. ¿Ves? Fíjate que cuando una célula se queda sin oxígeno, o muta o muere. Si muere, ¿qué enfermedades tendremos? Las enfermedades de células muertas. Un tejido con células muertas se fibrosa. Pues haremos un fibroma mamario, un fibroma uterino, un fibroma prostático. ¿Ves? Fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. ¿Ves? Si a mí se mueren las células del cerebro, pues tendré Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, pues tendré un Parkinson. Si tengo, por ejemplo, que se me mueren las células del páncreas, pues me quedaré sin fábrica de insulinas, haré diabetes. Si se mueren las del tiroides, haré hipotiroidismo. ¿Ves? A mí, como médico, me enseñan a que cuando ya se han muerto las células, actúe. Y según qué tipo de problema, es que ni actuar siquiera.
Si las muertes son células de sistemas vitales como es un páncreas, entonces pondré insulina. Si se mueren del tiroides, pues pondré hipotiroidismo. ¿Y si no se mueren? Pues intenta sobrevivir. Entonces hay 4 opciones posibles. Una es retener líquidos. ¿Ves? La célula entra en conflicto. Yo, mi espacio intersticial lleno de ácidos. El capilar arterial me tiene que enviar oxígeno y comida. ¿Qué puedo hacer yo como célula? Pues retener líquidos, diluir los ácidos y dispersarlos. Recibo oxígeno a base de ir reteniendo líquidos. Esa persona que dice, me ha cambiado el metabolismo. Como lo mismo que antes y engordo. Claro, pues el agua pesa y ocupa volumen. Esa persona está acidótica, pero nadie os lo dice. Luego tienes otra opción que es tamponar. ¿Ves? Yo tengo todo esto lleno de ácido úrico, de ácido carbónico, de ácidos grasos, ácido palmítico, ácido esteárico, ¿vale? Que van a impedir que me llegue el oxígeno. Los ácidos rechazan el oxígeno. Esto es química elemental de cuarto bachillerato. Y los ácidos pueden hacer una acción corrosiva sobre los nutrientes. ¿Qué puedo hacer yo? Robar minerales de los huesos y convertir los ácidos en sales que precipitan y queda el agua cristalina y transparente. Entonces yo cojo ácido úrico y sodio de los huesos, urato sódico al fondo. Tengo ácido carbónico, pues cojo calcio, carbonato cálcico y al fondo. Y el agua siempre cristalina y voy viendo. ¿Pero a costa de qué? De deshacer los huesos. Osteoporosis, artrosis, reuma. Eso también es un ataque ácido. Otra opción sería drenar los ácidos, sacarlos por otra vía. Si pulmón y riñón no son capaces de eliminar todos los ácidos que genera el cuerpo, pues los puedo sacar por piel sudando. ¿Ves? Por la piel transpiro carbónico, CO2, por la piel saco grasas, colesterol, por la piel saco amoníaco, urea. Entonces empezaré a sacar un sudor muy ácido. Dependiendo del grado de acidez, así será el grado de quemadura. Entonces puedo hacer un eczema, una dermatitis, un acné, una psoriasis, que es una quemadura del burro. Si en lugar de sacar los ácidos por piel o por la piel los saco por las mucosas, entonces tendré llagas de boca, de esófago, de estómago, colitis ulcerosa. ¿Ves? Pissinger fue un genio, nos enseña la etiopatogenia de las enfermedades. La opción 4 es el cáncer, que ya lo explicó Barbour. Barbour le dan el premio Nobel de Medicina y Fisiología por descubrir el proceso de fermentación de las células al entrar en hipoxia. La hipoxia es el preámbulo del cáncer. Es decir, por la acidosis y la hipoxia. Cuando una célula no recibe oxígeno y comida, se queda sin energía. La energía es el ATP, lo demostró Krebs. Krebs demuestra que el ATP es fundamental. La vida en la Tierra no es posible sin adenosín trifosfato, sin ATP. Todos los seres vivos utilizan ATP, los seres vivos conocidos. ¿Ves? Krebs tiene su ciclo de Krebs. Pregunta de examen, primero de bioquímica, primero de carrera. Entonces resulta que Krebs se da cuenta que hay células aeróbicas y anaeróbicas. La aeróbica, la que consigue ATP a partir del oxígeno. Ciclo de Krebs. No hace falta explicarlo y desarrollarlo. Y podemos entrar también en la ruta anaeróbica. ¿Cuál es? Coge ácido pirúvico, coge glucosa y coge fructoquinasa y ya obtienes pues ATP con CO2, más alcohol, más ácido láctico. Son las rutas de fermentación. Fijaros que el vino se obtiene de esa manera. A ti te dicen que no bajes una bodega cuando está fermentando el vino. ¿Por qué? Porque la bodega es CO2. Porque en la bodega la fermentación se hace en un medio anaeróbico. ¿Ves? Las células del vino es esto. Utilizas el mosto tiene azúcar, tiene fructosa. Entonces las levaduras lo que hacen es fermentar. ¿Y el cáncer? Y el cáncer es eso. El cáncer es que la célula se vuelve anaeróbica. Lo demostró Otto Warburg. ¿Ves? Son anaeróbicos facultativos, sí, pero son anaeróbicos. Él ya demostró que en cuanto la presión de oxígeno desciende por debajo del 35%, la célula muere o muta. Pues muta. Bien, si nosotros sabemos que la hipoxia es la causa y que ese tejido hipóxico se ha generado porque se han acumulado ácidos en su entorno, entonces hay que empezar a investigar la epigenética como inductor de los cambios genéticos internos. Es decir, uno de los trabajos brillantes de Barbacid fue descubrir que el gen Carras mutaba. Para que mute tiene que estar. O sea que ya estaba en la célula. Pero no muta si no entra en acidosis. La hipoxia. La hipoxia es la que provoca esa acción de mutación. Por lo tanto, si nosotros evitamos la acidosis y evitamos la hipoxia, podemos evitar el cáncer. ¿Cómo aborda usted un paciente que llega a su consulta con cáncer? ¿Ves? Yo siempre me remito a un profesor de matemáticas, porque a mí las matemáticas no me entraban. Y fue un gran maestro, porque fue un hombre que un día me cogió, me sienta y estuvo conmigo 5 horas, para mí solo. En una clase de 40 dijo, no te vayas al recreo que tú te quedas aquí. Entonces me hizo entender cosas. Dice, para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es entender el problema. Si no entiendes el problema no lo puedes resolver. Y segundo,
para resolver un problema. Lo primero que hay que hacer es simplificar el problema, no complicarlo. Por lo tanto, esas son las premisas que yo aplico. ¿Ves? El cáncer es un problema. A mí me llega un paciente con cáncer. ¿Ves? Fíjate, si este paciente a nivel hospitalario, con la formación que a mí me dieron, me preguntan ¿qué puedo hacer yo en casa para combatir mi enfermedad? ¿A mí qué me han enseñado en la facultad? Pues nada. Le digo, no sé qué puedes hacer tú en tu casa. Pues no tengo ni idea, porque encima, a mí en la facultad no me han hablado de Pauling, no me han hablado ¿cómo se llama?, de Otto Warburg, no me han hablado de Martin Pall, no me han hablado de Reykjavik, no me han hablado de Clausen, no me han hablado de nada que tenga que ver con la acidosis metabólica. Yo no sé que la causa del cáncer es la acidosis y la hipoxia, no me lo han enseñado en la facultad, pues le diré que no tiene que hacer. Pero ahora que lo he aprendido, y lo he aprendido yendo a Alemania, lo he aprendido yendo a Francia, lo he aprendido yendo a Inglaterra, o sea, he estado en Canadá, he estado en Estados Unidos, he estado en Houston, con gente muy sabia, muy preparada, que me han hecho entender las enfermedades. Y ves que eso se repite, que esto se sabe a nivel mundial, pero como decíamos, off the record. Vale, muy bien. Pues lo que le digo, me dice, ¿qué puedo hacer yo? Dice, mire, yo lo que voy a darle es herramientas para que usted pueda ayudar a que su enfermedad se resuelva. Mucha gente me pregunta, ¿la quimio funciona de verdad? Digo, la quimio puede funcionar, pero para que funcione tiene que llegar a destino. Y para que un fármaco funcione, tiene que hacer diana. Y entonces le explico lo que acabo de decir. Usted, su problema es que está tremendamente acidificado. Y entonces la interfase entre capilar y la célula está impidiendo que a la célula llegue oxígeno y ella muta. Se adapta y vive sin oxígeno. Claro, ahora yo pongo un medicamento quimioterápico que quiero que llegue a la célula y la mate. La envenene y la mate. Vale, perfecto. Pero si entre el capilar y la célula hay ácidos, el medicamento se quema por el camino. Si se quema, no llega por ataque ácido. Es destruido. Por lo tanto, si quitamos los ácidos, el medicamento llega y usted puede funcionar. El caso es que cuando el paciente lo entiende, los mecanismos por los cuales se puede alcalinizar, ¿ves? Fíjate que simplemente son cosas que son de cajón. Métase usted en la bañera con 2 kilos de sal. ¿Qué va a hacer el agua caliente? Dilata los poros y la sal por osmosis va a sacar toxinas del cuerpo. Nosotros por la piel sacamos carbónico, CO2, ácido carbónico. Por la piel sacamos grasas, colesterol, ácidos grasos. Por la piel sacamos amoníaco, urea, ácido úrico. Por lo tanto, todos los ácidos que yo saque sudando, vamos a ir bien. Fíjate que eran los sistemas de curación de las abuelas. Las abuelas eran analfabetas. Pero el ser analfabeto no quiere decir tonto. Analfabeto es que no ha tenido la oportunidad de estudiar, que hay gente que estudia y no le saca partido los conocimientos. ¿Ves? Fíjate que la abuela siempre era lo mismo. En cuanto estabas enfermito, la abuela te ponía una lavativa, te limpiaba el colon. Segundo, te ponía caldo. ¿Los caldos qué es? Agua, arroz caldoso, sopa de cebolla, sopa de ajo. Tercero, una buena sudada, te hacía sudar. Cuarto, te daba las hierbas, que es lo que ya conocía. Plantas que limpiaban pulmón, hígado y riñón. Plantas depurativas. Una planta expectorante, una planta colerética y una planta diurética. Ejemplo, pues tomillo, cardo mariano, té verde. Bien, y eso limpia. Eso no va en contra en que puedo poner un quinto pilar, que es el tratamiento del hospital, que es lo que yo he hecho siempre. Entonces, ¿cómo se aguanta mejor un paciente? ¿Con 5 pilares o con solo 1? Y eso el paciente lo entiende. Con 5 me aguanto mejor que con 1. Entonces se quedan como diciendo, entonces si no tengo que dejar el hospital, no. ¿Yo no tengo que dejar la quimioterapia? No. ¿Me puede llegar a curar? ¿Por qué están tan dubitativos esos pacientes? Porque tienen familiares que han fallecido. Tienen familiares que han sufrido unos tratamientos durísimos y encima no han tenido buen resultado. Abrir una puerta de esperanza, y que eso sí le puede funcionar, pero si lo usamos bien. Es lo que he hecho toda mi vida, 30 años. Entonces parece que eso hay personas a las que les molesta que yo haga eso. Pero no entiendo por qué. Porque al fin y al cabo no estamos aplicando el sentido común. No estamos inventando, no estamos haciendo magia. Hablan de que si hago psicomagia. Yo no hago psicomagia. Yo simplemente aplico rutas metabólicas. Están hablando que si las vitaminas son pseudociencia. Entonces, para curar a los marineros que se morían de escorbuto, ¿se usó la pseudociencia de las vitaminas? O sea, James Lind se da cuenta que los marineros que no toman frutas frescas, entre ellos los cítricos, tenían escorbuto y se morían. James Lind embarca en el barco del capitán Cook en 1745, salen de Malta y llegan a Plymouth. Salieron 380 marineros y llegaron solo 80.
Se quedó alucinado. Los marineros morían de beriberi, de latinismo, de escorbuto, y todo eso eran faltas de vitaminas. Me están diciendo a mí que cuando yo estudio primero de carrera, libros como Carson, Leninger, McGilvery, Strayer, Harper, libros de bioquímica, libros que me hablan qué hace una vitamina, qué hace un aminoácido, ¿eso es pseudociencia? ¿Cómo un médico que ha estudiado eso dice que eso es pseudociencia? O sea, que en la facultad estudiamos pseudociencia. Es que yo me sorprendo. ¿Con qué facilidad se sueltan barbaridades? ¿Ves? Todos sabemos que el complejo B, vitamina B1, B6, B12, ácido fólico, ¿qué hace el complejo B? Pues el complejo B es hepatoprotector, el complejo B es nefroprotector, el complejo B es neuroprotector, el complejo B es cardioprotector. El complejo B es antianémico, es antidepresivo, tiene todas esas funciones. Fíjate que hay pacientes que hacen neuropatías tóxicas por la quimio. ¿Qué cuesta darle un suplemento de complejo B? Que le reduces la neuropatía. ¿Ves? Hay pacientes que hacen hepatotoxicidad. Protege el hígado. Dale una dieta alcalina. La gente dice, oh, dieta alcalina, ¿y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la dieta alcalina? Pues la dieta mediterránea equilibrada. ¿Ves? Fíjate que es la cosa más tonta. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Ves? Es elemental, es química elemental. ¿Qué es el pH? ¿Ves? ¿Qué es una base? Pues tú sabes que hay dadores de protones y captadores de protones. Ya está. El que da es base y el que capta es ácido. ¿Quién puede dar? El que tiene. Resulta, ¿ves? Tú coges alimentación. ¿Ves? Creo que fue la Organización Mundial de la Salud que hizo un estudio de 20 años a ver cuál era la dieta ideal para el ser humano. Y creo que se publicó que la dieta ideal para el ser humano es 85% vegetal, 15% animal. Fíjate que esa es la proporción ideal para el ser humano. Fíjate, por lo tanto, nuestra dieta debe ser fundamentalmente vegetariana, no estrictamente, pero sí fundamentalmente, 85%. Vale. Fíjate que la dieta mediterránea es eso. Fíjate que también nos dicen, cuando yo consumo un alimento crudo, los alimentos crudos aportan oxígeno, los alimentos cocidos no. Por lo tanto, un alimento crudo es alcalino o un alimento cocido es ácido. Simple, no tiene más. Ah, entonces es malo cocinar. No. Lo que es malo es hacer una dieta con todo cocido. ¿Ves? Yo tengo, por ejemplo, voy a un restaurante, me dan la carta, y en la carta que tengo, los entrantes, plato principal y postre. Bien, mira qué fácil es. Es la cosa más tonta que hay. ¿Veis? Fijaros que en la dieta mediterránea, ¿qué tenemos? Primer plato, segundo plato y postre. Vamos a dividir cada plato en dos partes. ¿Vale? La dieta mediterránea, el primer plato que suele ser una buena ensalada, lechuga, tomate, pepino, zanahoria, rábano, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, todo crudo. ¿Ves? Ya tenemos un plato lleno con dos partes vegetales. Sencillo. Este, por lo tanto, será un plato alcalino. ¿Ves? En el segundo plato, el plato principal, en la dieta mediterránea, ¿qué tenemos? Que puede ser, son los guisos, que puede ser un pescado, puede ser una carne o puede ser una legumbre, con verduras. ¿Ves? Yo voy a hacer un rape a la marinera. Pues vale, ¿qué hago? Pues pongo aceite, una picada de ajo, cuando el ajo está doradico, le echo cebolla picadita, le echo tomate rallado, ¿ves? Le pongo trocitos de zanahoria, le pongo trocitos de patata, le echo unos guisantitos, lo remuevo, puntito de sal, aceite, hoja de laurel, y cuando ya está cocido le pongo ya una rodaja de rape y en 10 minutos tengo un rape y está buenísimo. Ahora, ese plato es ácido. ¿Ves? Yo puedo hacer un estofado de ternera, y ya está. Y luego si tomo una fruta de postre, que la fruta es vegetal y es cruda, es un plato alcalino. Fijaros que tengo dos platos alcalinos y uno ácido. ¿Qué tiene de raro? Una ensalada, un rape a la marinera y una manzana. No tiene más que esto. Esto es una dieta alcalina. Son dos alcalinos a uno. ¿Ves? La OMS nos decía 85% vegetal, 15% animal. Pues si os fijáis tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes vegetales y el día que toca, carne o pescado, una parte animal, 5 a 1. Esa es la dieta equilibrada. ¿Ves? Por lo tanto, eso es una dieta alcalina, no tiene más secreto. Entonces, un día se hace legumbre con verduras, que es un día vegetariano, que de hecho se nos dijo que era bueno no comer carne los viernes. ¿Ves? Ensalada, bistec y fruta. Pues haz un dieta, ese día vegetariano, pues un día que no comas ni carne ni pescado, que es un día más alcalino.
¿Ves? La legumbre, que es todavía lo que no me han aclarado, ¿por qué? Cuando yo como carne o pescado mi dieta es más ácida, en cambio cuando como legumbre es más alcalina. Pero ves, fijamos, esta es la historia. Y ves, las fuentes de proteínas pueden ser pescado, carne o legumbre. ¿Veis? Fijaros, ¿es malo cocinar los vegetales? No. ¿Por qué cocinamos los vegetales? La célula vegetal tiene una membrana que se llama celulosa. Y dentro de la célula vegetal están los nutrientes, como son las grasas, las proteínas, los minerales, los azúcares y las vitaminas. Claro, para poder gozar de esos nutrientes hay que romper la membrana, que es la celulosa. ¿Ves? La celulosa es altamente resistente, por lo tanto, y necesita 4 ataques químicos. Por eso las vacas pueden. Las vacas tienen panza, bonete y lebrillo de cojar, tienen 4 estómagos. Nosotros tenemos 1, no podemos ser vaca. ¿Qué hemos inventado? La temperatura. Al cocinar conseguimos romper las membranas y por eso las abuelas nos decían que en el caldo está la sustancia, porque las grasas, las proteínas, minerales y azúcares pasaban al caldo. ¿Cuál es el problema de la cocina? Que las vitaminas, que son termolábiles, se pierden. ¿Ves? Nuestra dieta mediterránea lo tiene ya previsto. O sea, te das cuenta que aquí hay una mente prodigiosa que ya viene de antes y nos dice cómo tenemos que comer. Fíjate que de grasas, de proteínas, minerales y azúcares necesitamos gramos, mientras que de vitaminas picogramos, que es un picogramo, 1/1000ª de gramo. Por eso, cuando comemos crudo hay que masticar bien, porque con las muelas podemos moler y romper las suficientes membranas mecánicamente para conseguir las vitaminas. De hecho, en la dieta mediterránea, de lo crudo conseguimos la fibra, el agua y las vitaminas, y de lo cocido las grasas, las proteínas, los minerales y los azúcares. Fijaros que es muy importante tomarse el caldito de las verduras, que hay gente que cocina las verduras, tira el caldo y se toma la verdura. Es como si cojo un huevo, rompo el huevo, tiro el huevo y me como la cáscara. ¿Por qué? Porque no nos están enseñando a comer. Fíjate, ¿cuándo hacemos una dieta ácida? Cuando el primer plato son espaguetis con salsa de tomate y tal, que está todo guisado y es ácido. El segundo plato, un pollo con patatas fritas, que es ácido, y de postre canutillos. 3 platos ácidos y ninguno alcalino, es una dieta ácida. A los médicos no se les enseña ni nutrición, ni tampoco se nos enseña el concepto de la incidencia del pH en el origen de las enfermedades. Doctor, ¿el cáncer se puede curar de forma natural, con la medicina natural, sin tener que recurrir a los tratamientos convencionales? Bueno, yo aventurarme a dar esa respuesta como categórica, te podría decir que depende, porque cuando los cánceres se detectan están tan avanzados que necesitamos un cortafuegos, a veces hay que pararlos, ¿no? A lo mejor en una fase incipiente, a lo mejor sí, pero como no hay trabajos al respecto hechos, pues no te puedo decir que sí, pero se podría, más que yo diría, yo sí me aventuraría, no a decir a curar el cáncer, yo diría que si nosotros enseñamos a la gente a comer equilibradamente, a estar alcalinos, a limpiar su cuerpo por dentro, podríamos evitarlo. Yo creo que sí, que se podría evitar. ¿Curar? Pues posiblemente sí. Fíjate que hay personas que a contrapronósticos han respondido. En un caso lo presenté en el Congreso del 2009 y tengo muchos casos que espontáneamente han ido respondiendo solamente con tratamientos naturales. Tenemos el caso de la doctora Odil Fernández, que ella se centró en la nutrición y bueno, ha hecho un libro excelente y es atacada también de una manera salvaje por explicar lo que ha hecho ella para sanarse a sí misma. Menudo delito. Es decir, aconsejar a la gente que hay, además de la quimioterapia, más cosas que se pueden hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio.